Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días con todos. ¿Cómo estás, Alonso? Buenos días, buenos días. Voy a compartir pantalla ya. Ya, se ve, ¿no? Hoy día tenemos la semana 15 de hidrocarburos aromáticos y alcoholes. Bien, chicos, ¿recuerdan cuando hemos estudiado la clasificación de los compuestos hidrocarburos? Habíamos indicado que los compuestos hidrocarburos estaban conformados eh, los compuestos orgánicos estaban clasificados en lo que eran los alifáticos y los aromáticos. Y mencionamos que eran aromáticos porque presentaban el anillo de benceno, ¿correcto? Si no presentaba el anillo de benceno, entonces nosotros decíamos que era alifático, ¿no? Y esto es el anillo de benceno. El anillo de benceno es una estructura planar, ¿no? Es una estructura simétrica porque sea por donde sea dibujes el plano, ¿no? Ustedes van a ver que la estructura hacia el lado opuesto siempre va a ser lo mismo, ¿no? Es una estructura que presenta resonancia, ya que los electrones que estamos viendo aquí, en este caso 3 dobles enlaces, están en constante movimiento. Y el hecho que estén en constante movimiento nos hace justamente poder representar por un círculo en la parte inferior que estamos viendo en esta imagen, ¿no? Entonces, eso también es por si acaso el benceno, sino que es la forma de representar su resonancia, ¿ok? Cada carbono en este anillo de benceno tiene la hibridación sp2. Ya sabemos qué cosa es la hibridación, ¿no? Y todos los compuestos aromáticos que normalmente nosotros vamos a estudiar, que vienen a ser el anillo de benceno o derivados del benceno, van a tener que cumplir la regla de Hückel. Entonces, si cumple la regla de Hückel, eso es un compuesto aromático. Y la regla de Hückel nos dice que va a ser igual al número de electrones en total igual a 4n más 2, donde n siempre va a salir un número entero. ¿Ok? Eso sería entonces los compuestos aromáticos que el día de hoy nosotros vamos a estudiar. ¿Cómo se clasifican estos compuestos aromáticos? Van a depender de los elementos que conforman el anillo principal, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí vemos el benceno y el naftaleno. El naftaleno está conformado por dos anillos de benceno, están fusionados, y el benceno y el pirrol y la piridina, que también son aromáticos, si bien es cierto, no son exactamente el benceno, pero sí cumplen con la regla de Hückel. Acuérdate que tiene que cumplir para que ustedes digan que es un aromático, ¿no? Ahora, pero en el anillo del benceno y en el anillo del naftaleno, todos los elementos que conforman esa estructura, ¿no? Está formada por elementos de carbono. Por lo tanto, la clasificación de estos aromáticos se llaman homocíclicos, ¿no? De que todo el ciclo está conformada por un solo tipo de átomo. Y en el caso del pirrol y la piridina son los heterocíclicos, ¿no? Heterocíclicos porque vemos que dentro de la estructura, miren, aquí está el carbono, este el carbono, este el carbono, este el carbono, y vemos que acá dentro del anillo está el nitrógeno. Entonces está formado por dos elementos, ¿no?
y eso hace que su clasificación sea heterocíclico, ¿ok? Por ejemplo, esta estructura que estoy dibujando corresponde a un homocíclico, ¿ok? Corresponde a un homocíclico porque vemos que el anillo de benceno, está conformada por un solo átomo, un solo tipo de átomo, que sería el carbono, y tiene al cloro como sustituyente. Pero el cloro no es parte de la cadena del ciclo, ¿no? Sino es un sustituyente, por lo tanto, es un homocíclico. A ver, dice Alonso, ¿la piridina no es una base nitrogenada? Sí, claro que sí, Alonso. Las piridinas y todos los aminos y todos los nitros, como parte, todos los nitrógenos que son parte de la estructura del anillo, ¿no? Van a ser ya las funciones nitrogenadas, ¿no? Por el mismo hecho que tienen nitrogenados. Pero eso no quita, pues, que sean aromáticos. Basta que cumpla con la regla de Huckel y todas las propiedades de los aromáticos, por eso también es considerado, ¿no? Decimos compuestos aromáticos porque son compuestos que van a oler muy fuerte, ¿no? Por eso son clasificados de esa manera, ¿no? Y la piridina, por ejemplo, pues es una sustancia que tiene un olor súper reconocible, ¿no? Es una sustancia que causa esterilidad, por ejemplo, en los hombres, por eso siempre que se trabaja con la piridina hay que tener mucho cuidado y se trabaja siempre con una máscara, ¿no? Pero sí es una base nitrogenada, ¿no? Ok, entonces esa sería la clasificación de los compuestos aromáticos. Pueden ser homocíclicos o pueden ser heterocíclicos, ¿ok? Ahora, los compuestos del benceno van a presentar hasta 3 sustituciones. Cuando nosotros veamos que está sustituido solamente por uno, ¿no? Llamamos anillo monosustituido. Y el nombre que le vamos a colocar es muy sencillo, porque solo tenemos que nombrar al sustituyente del cloro, al sustituyente del bromo o al sustituyente del nitro. Será entonces clorobenceno, nitrobenceno o bromobenceno o nitrobenceno, ¿no? Entonces, de esa manera se nombran a los monosustituyentes del benceno. Estos sustituyentes todos son inorgánicos, ¿ok? Porque también pueden ser los sustituyentes orgánicos, que puede ser el metil, el propil, el butil, ¿no? Etcétera, etcétera. Que tienen que contener. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un sustituyente orgánico o inorgánico? Acuérdense que los orgánicos tienen que tener al elemento del carbono o los grupos funcionales, los grupos oxigenados o los grupos nitrogenados, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama este sustituyente? Ya lo conocemos. Esto es el metil, por lo tanto su nombre sería el metilbenceno. Esto es el etenil, por lo tanto su nombre sería el etenilbenceno. Y esto es el grupo hidroxi, que el día de hoy vamos a estudiarlos, y por lo tanto esto se llamaría hidroxibenceno. Ahora, cuando nosotros tenemos algunos sustituyentes, ¿no? Con el anillo de benceno van a formar estructuras con nombres comunes, como por ejemplo el CH3 cuando se encuentra enlazado con el benceno se llama tolueno. Y cuando nosotros vamos a tomar en cuenta a todo el tolueno, o sea, de esta manera, miren, de esta manera, el benceno con el CH3, todo ese conjunto, toda esa estructura se llama tolueno, pero debes de saber que le vas a dar la prioridad a ese grupo CH3, ¿ok? Cuando ustedes tomen en cuenta todo ese etenil con el anillo de benceno como cadena principal, se llama estireno, ¿no? Estireno, y esto sería el carbono que nosotros vamos a tener prioridad, ¿no? Siempre vamos a tener prioridad por ese grupo especial. Y esto es el benceno con el grupo OH, donde tenemos que darle prioridad a este carbono, y cuando le demos prioridad y tomemos en cuenta a toda la estructura como está enmarcada, recibe el nombre de fenol. ¿Ok?
Entonces, estos nombres especiales solamente va a ocurrir con ciertos grupos, ¿no? Como estos que estamos mencionando, como la anilina, por ejemplo, el grupo amino, ¿no? El grupo amino con el anillo de benceno se llama anilina, ¿no? Aquí tenemos el grupo CHO, tener mucho cuidado porque acuérdate que el carbonilo en el extremo nunca es una acetona, ¿no? Las cetonas siempre están en el intermedio. Entonces, aquí vamos a colocar el hidrógeno y esto sería, bueno, se sobreentiende, mejor dicho, ¿no? Se sobreentiende y esto sería el benzaldehído, ¿correcto? Y como está claro, como hemos mencionado anteriormente, el amonía, este, ay, me bloqueé. El grupo amino tiene la numeración, la prioridad, ¿no? Tiene la prioridad el número 1. Igual acá, este grupo CHO tiene la prioridad y acá lo que estamos viendo es el grupo carboxílico, ¿no? Es el grupo carboxílico eh, también va a tener la prioridad este carbono, ¿no? Perdón, esta numeración, este carbono. Y ese grupo carboxílico con el benceno se va a llamar el ácido benzoico o si no, el ácido benceno carboxílico. ¿Correcto? Esos son entonces algunas estructuras, ¿no? Algunas estructuras que van a tener ese sustituyente, por así decirlo, especial, que le van a dar ese nombre a todo ese conjunto. En el caso, por ejemplo, de las estructuras orgánicas es mucho más sencillo porque estas vamos a nombrarlo simplemente como sustituyentes, ¿no? Ahora, es importante que acá nosotros definamos quién es la cadena principal, ¿no? A ver, profesor, una consulta. Al hidroxibenceno también se le conoce, se le puede llamar como bencenol. Sí, también lo llaman como bencenol. También, Ever. También es correcto llamarlo como bencenol. Tenemos aquí, por ejemplo, a este sustituyente, ¿no? A este sustituyente que viene a ser una estructura de 3 carbonos. Ya ustedes saben cómo se llama esa estructura, ¿verdad? Esto es el famoso propil. Entonces, ¿cuál sería el nombre de ese compuesto? Sería el propilbenceno, ¿no? Ahora, este propil tiene 3 carbonos, 1, 2 y 3. Y el anillo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6. La regla recuerda que te dice que la cadena principal siempre va a ser, la cadena más larga. Y en este caso el anillo es el que sería la cadena principal y por eso el propil sería el sustituyente. ¿Ok? Alonso, si no conseguiste la captura, al final vemos, ¿ya? No te preocupes. Luego, en este lado, en esta otra estructura, yo puedo ver que la cadena del anillo, ¿no? Ya sabemos que el anillo tiene 6, ¿no? Ahí están los 6 carbonos, y que la estructura que estamos viendo acá, que sería la estructura ramificada, está conformada por más átomos de carbono. Miren, tiene 7 átomos de carbono. Entonces, la cadena principal en este caso sería esa cadena ramificada y este grupo benceno estaría trabajando como un sustituyente. Y tienes que saber que el grupo de benceno como sustituyente, ¿ok? Como sustituyente, recibe el nombre de fenil, ¿ok? Entonces su nombre sería 2-fenil y el nombre de la cadena principal, ¿no? En este caso es una estructura con 2 enlaces simples y por lo tanto ese benceno estaría trabajando como un sustituyente. En este otro ejemplo vemos una cadena de 4
y vemos al benceno, ¿no? Pero acá, aparte de que la cadena sea de 4, ustedes aquí están viendo una función, ¿no? Que viene a ser el alqueno. Y obviamente como alqueno tiene mayor peso, así que por esa razón es que la cadena principal sería ese alqueno y el fenil estaría siendo, y el benceno estaría siendo como sustituyente. Su nombre 1-fenil, ¿no? Porque mencionamos siempre al sustituyente, el prefijo de 4-but y el 1 del carbono del doble enlace, ¿no? But 1-eno. Eso sería el nombre para estas estructuras que contienen al benceno, ya sea como cadena principal o ya sea como sustituyentes. ¿Correcto? Ahora, cuando el benceno está doblemente sustituido, vamos a ver que tenemos solamente 3 posibilidades. Tenemos la posición 1-2, que viene a ser la posición orto. Tenemos la posición 1-3, que viene a ser la posición meta. Y el 1-4, que sería la posición para. Nosotros vamos a utilizar simplemente la O representando al 1-2, que es el orto, el M de meta y el P de para, lo que indirectamente nos estaría indicando la numeración para nuestros sustituyentes en un anillo que se encuentra con 2, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, es importante que identifiquemos cuáles son los nombres de los sustituyentes, porque vamos a ver que se pueden nombrar de otras maneras, no tiene una sola forma, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el cloro y tenemos el metil. De acuerdo a lo que sabemos, las prioridades, importante chicos, importante las reglas que han visto en la clase anterior, ¿no? Las reglas que te dicen que hay que nombrar a la cadena más larga, hay que darle prioridad a los sustituyentes con menor numeración. Si en caso la numeración sea la misma para los sustituyentes, viene el orden alfabético. Aquí, como ustedes pueden observar, si comienzo por el cloro o comienzo por el metil, siempre voy a tener la posición 1-2, ¿verdad? 1-2 o 1-2. Profesora, empatan. Muy bien. Si es que empatan, entonces voy a darle prioridad al orden alfabético. Entonces, primero voy a nombrar al cloro, ¿no? Y como están en posición 1-2, ¿no? Voy a utilizar el orto. Sería entonces orto, clorometil y la cadena principal benceno. Ahí está. O puedo colocar la numeración, ¿no? La numeración 1-cloro, 2-metil, benceno. Eso respetando el orden alfabético. Pero si por ahí alguien se está recordando de que tenemos el grupo especial que conforma el anillo de benceno con este grupo de CH3 que lo conocemos como tolueno, recuerda que en ese caso hay que darle prioridad a este carbono, ¿verdad? Entonces la numeración ya no sería así, sería de esta manera. Primero podríamos nombrarlo como ortoclorotolueno, porque ya estoy considerando a todo el tolueno como cadena principal, o si no, el 2-clorotolueno. Esos serían los nombres que podría presentar esta estructura, ¿correcto? Por ejemplo, aquí tenemos otro grupo, que es el grupo nitro, ¿no? ¿Cuál sería el nombre de ese compuesto? Esa es la posición meta, posición 3. Entonces, en orden alfabético, esto es el nitro. Y esto es el metil. Primero entonces iría ¿quién? Primero iría el metil y luego iría el nitro. El metametil nitrobenceno, ¿no? O la posición 1-metil 3-nitrobenceno. Pero si yo quiero tomarlo como la estructura del benceno con el CH3, esto sería el tolueno, ¿no? Y como tolueno sería el metanitro tolueno o si no,
el 3-nitrotolueno. Eso sería el nombre para esas estructuras que son disustituidas, ¿no? Que tienen dos sustituyentes. Tenemos otro ejemplo que viene a ser la estructura para. Igual aquí tienes el metil, ¿ok? Tienes el metil y tienes el bromo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el nombre? Primero nombramos al bromo, sería el parabromo metilbenceno. O puede ser también en orden alfabético el 1-bromo 4-metilbenceno, ¿no? Estamos respetando aquí el orden alfabético. Primero el bromo, luego el metil, porque la posición izquierda o derecha siempre te va a dar 1-4. Y lo otro es que consideremos al anillo de benceno con el CH3, ¿no? Con el CH3 y sabemos que en ese caso hay que darle prioridad al CH3 para nombrarlo como tolueno. Sería entonces el parabromo tolueno o si no, el 4-bromo tolueno. ¿Correcto, chicos? Está claro, ¿no? Alonso, bromo el leono, estás pensando en los Thundercats, creo, Alonso. Ni habrás visto los Thundercats tú. Ya, está claro, ¿no? Ya, muy bien, Brian. Está pensando en leono, en leono. Ya, perfecto, listo. Ya, muy bien. Y tenemos el anillo con 3 sustituyentes, ¿no? Con 3 o con más sustituyentes. Cuando tenemos con 3 sustituyentes, igual, la regla nos dice que hay que darle prioridad a la numeración. Ustedes enumeren por donde enumeren, siempre van a tener en este caso el 1, 3 y 5, ¿cierto? Siempre. Ahora, la cuestión sería, ¿por dónde vas a comenzar? Si comienzas por el nitro, si comienzas por el etil o si comienzas por el cloro. Entonces, como todo coincide en cuanto a la numeración, ¿en qué nos basamos? En el orden alfabético. Así que primero, entonces sería el cloro. Y le da la prioridad al cloro, ¿no? Y sigue con el etil y sigue con el nitro, por el orden alfabético. Su nombre entonces será 1-cloro, 3-etil, 5-nitro y la cadena principal que sería el benceno. En la siguiente estructura, tengo que buscar siempre la menor numeración, ¿no? Acuérdate que solamente optas por el orden alfabético cuando la numeración por todos los lados sea la misma, ¿no? Pero siempre hay que darle prioridad a la numeración. En este caso, por ejemplo, ¿por dónde voy a comenzar a enumerar? ¿Dónde voy a tener la menor numeración? Comenzando en este caso del cloro, ¿no? Porque si buscas otro, vas a darte cuenta que vas a tener la mayor numeración. Entonces, una vez que ya colocaste tu numeración, que corresponde a la menor, vamos a nombrar en orden alfabético. Bromoclorometil, primero viene entonces el bromo, 4-bromo, 1-cloro y 2-metil. Y el nombre de la cadena principal. ¿Ok? Las reglas, mis chicos, van a seguir siendo las mismas, ¿no? Van a seguir siendo las mismas reglas que ustedes han visto en alcanos, en alquenos, ¿no? Que han estudiado en la clase anterior. Todo igualito, ¿correcto? Todas las reglas no vamos a cambiar nada, solamente vamos a ir aumentando de acuerdo al grupo funcional que vamos a ir estudiando, ¿ya? Listo, seguimos.
A ver, allá. Y tenemos, eso sería la forma respetando la numeración y considerando al anillo de benceno como cadena principal, ¿verdad? Pero tenemos aquí el benceno con el grupo especial que viene a ser el CH3 y que nosotros lo conocemos como tolueno. Y también puedes nombrar en función de ello, pero recuerda que si tú nombras en función del tolueno, este carbono es el que tiene prioridad, ¿no? Él es el que va a tener la numeración 1 y luego ya procedería por el cloro y continuaría con el bromo. Su nombre entonces sería 5-bromo, 2-cloro y a ese benceno con el CH3 ya nombramos como tolueno, ¿ya? También podemos colocar su nombre de esa manera. Otro ejemplo. Igual acá tenemos al grupo nitro, ¿no? Esto es el grupo nitro, y lo que hacemos siempre es buscar la menor numeración. ¿Cuál sería entonces la menor numeración? Que comencemos en este caso 1, 2, 3 por ese nitro, ¿no? Y continuemos en ese sentido, ¿no? Enumerando los sustituyentes y los nombres simplemente hay que colocar igual en orden alfabético, ¿no? Sería entonces primero el metil, porque comienza con la M, y luego los nitros. Pero hay 3 nitros, así que hay que colocar 1,3,5 trinitrobenceno, porque hay 3, ¿no? O también podemos nosotros nombrar a la estructura que contiene el CH3 como cadena principal, que tú ya sabes que todo esto se llama el tolueno, pero hay que enumerar, hay que darle prioridad a ese carbono del CH3. Entonces solamente nombraría al 2, al 4 y al 6 como sustituyentes trinitro, tolu, ¿no? Pero cuando ya tenemos la estructura del benceno con esos CH3, que son varios, simplemente nombramos como sustituyente y diríamos 1,3 trimetilbenceno. Eso sería el nombre de esas estructuras. Pasemos ahora a ver a los hidrocarburos aromáticos fusionados. Estos hidrocarburos son derivados del benceno, ¿no? Acá estamos viendo 2 anillos del benceno y estamos viendo 3 anillos del benceno fusionados. Los anillos, 2 anillos fusionados del benceno se llaman naftalenos, esa es su fórmula, y el de 3 sería el antraceno. ¿Cómo vamos a enumerar, chicos? Enumeramos de esta manera, ¿ok? En ese tipo de carbono, pero quiero dejar claro que no es la única numeración. A veces cuando se les presenta de esta manera, piensan que eso es la única forma de enumerar al naftaleno o al antraceno. No, siempre vamos a tener la opción de poder enumerar a partir de todos los carbonos alfa. O sea, profesora, estos que estamos viendo, 1, 4, 8 y 5 son carbonos alfa, así es. Y tú puedes comenzar de aquí, puedes comenzar de aquí o puedes comenzar de aquí. Tienes 4 posibilidades para poder comenzar. Ahora, ¿de qué va a depender, profesora, por dónde yo voy a comenzar? Va a depender siempre que tú inicies cuando el sustituyente, donde el sustituyente esté más cercano. Si tú tuvieras aquí un sustituyente de cloro, entonces el carbono alfa más cercano sería este. Tú comenzarías por aquí. 1. Y luego, importante que cuando ustedes van a colocar la numeración, no se me salten a la otra cadena, al otro anillo, sin haber terminado de contar ese anillo en el cual ustedes han comenzado. Recién cuando ya has terminado, tú puedes saltar hacia el otro anillo, ¿correcto? Entonces es importante observar dónde está tu sustituyente para que ustedes puedan elegir por qué carbono van a comenzar, pero siempre por un carbono de tipo alfa. Los laterales son los carbonos betas y jamás se enumeran o se inicia por los carbonos beta. Lo mismo en el antraceno. Solamente puedes comenzar por los carbonos de tipo alfa, nunca por los carbonos de tipo beta y menos por los carbonos de tipo gamma.
¿correcto? Entonces, igual miren la numeración del anillo del antraceno. Comienzo aquí, termino de contar primero todos los carbonos de ese anillo y recién salto al otro extremo para seguir continuando y termino en los anillos centrales. Esa es la forma correcta de enumerar tanto el naftaleno como el antraceno. Entonces, prioridad, menor numeración. Como vuelvo a repetir, las reglas no cambian. ¿Ok? Vamos a ir aumentando, incrementando, pero las reglas no cambian. Entonces tenemos un bromo, tenemos un metil y de acuerdo a la numeración da lo mismo 1, 2 por arriba o 1, 2 por abajo, ¿cierto? Entonces cuando empatan es donde recién me voy al orden alfabético. ¿Quién manda? El que tiene menor letra, en este caso el bromo. Por lo tanto, tendría que comenzar la numeración de este carbono alfa que está más cercano. Sería entonces el 2-bromo, el 3-metil y el nombre de ese compuesto que viene a ser el naftaleno. ¿Correcto? Estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien? A ver, respóndanme. ¿Todo tranquilo? ¿Se entiende? ¿Está claro? Ya, muy bien, Max. Perfecto. Listo. Seguimos, seguimos. Aquí tenemos, por ejemplo, el antraceno, ¿no? Tenemos el antraceno y tengo que ver cuál es la menor numeración. Entonces, si yo cuento por aquí, 1, 1, 2, ya tengo el bromo, 3, 4, 5, 6, 7, tengo el metil. Si cuento por aquí, 1, 2, ya tengo el metil, 3, 4, 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estaría el bromo. O sea, profesora, vaya por donde vaya, tiene la misma numeración. Entonces, ahora, ¿qué define para que puedas elegir la numeración? Es el orden alfabético. Y el orden alfabético sería en este caso el bromo, y esto sería el carbono que vas a contar, ¿no? Esto no, esto sería incorrecto, ¿no? Entonces, lo correcto sería que comencemos por ese carbono del bromo. ¿Qué sería esto de acá? Es la misma estructura, ¿ah? No se me vayan a asustar, es la misma, solamente que estamos girando. Para que puedas ver, 1, 2, 3, 4, es lo mismo, 5, 6 y 7. Ahí está, ¿no? 8, 9 y 10. Entonces, el nombre sería 2-bromo, 7-metil y la cadena principal que vendría a ser un antraceno. No, Alonso, no es un isómero, ¿no? Es la misma estructura. Un isómero es aquel compuesto que tiene fórmula global igual, ¿correcto? Pero la estructura es diferente. Aquí no. Acá hemos rotado nada más la estructura y es la misma. ¿Ok? No te me asustes, no te me asustes. No hemos hecho nada más que rotar la estructura, nada más, ¿ya? Muy bien, entonces ahora pasemos a las funciones oxigenadas, ¿no? ¿Qué son las funciones oxigenadas? Las funciones oxigenadas, en este caso tenemos al alcohol y al éter porque contienen en su estructura al elemento del oxígeno, ¿correcto? Tienen al elemento del oxígeno. Entonces, los alcoholes tienen el grupo OH, ¿no? Y los éteres van a tener al grupo oxígeno ORR, ¿ok? ORR. Eso sería. Entonces, comencemos con los alcoholes. Comencemos con los alcoholes. Los alcoholes, como hemos mencionado, tienen al grupo OH. Su nomenclatura de los alcoholes, estos van a terminar, nomenclatura,
Estos van a terminar en ol, ¿ok? Cuando son cadena principal, cuando es cadena principal. Y vamos a ver que tienen su nomenclatura de hidroxi cuando trabajan como sustituyentes. Ahora, aquí es importante, chicos, es importante que ustedes recuerden la jerarquía de los grupos funcionales, ¿no? ¿Recuerdan cuando hemos visto en la semana 13? Yo les dije, tienen que aprenderse los grupos funcionales, quién tiene mayor peso, porque cuando nos van a presentar en la estructura diferentes, nosotros vamos a tener que elegir quién es la cadena principal y quién está trabajando como sustituyente. Y en este caso ya entramos a ello. Y de acuerdo a cómo trabaja cada grupo funcional, es que nosotros vamos a ver que está como sustituyente o si está como cadena principal y vamos a tener que elegir cuál es la nomenclatura que vamos a emplear, ¿no? Entonces, los alcoholes, por ejemplo, como cadena principal, decimos propanol, etanol, butanol, los mismos prefijos que hemos estudiado inicialmente cuando tenemos un átomo de carbono, prefijo met, metanol, cuando tenemos dos átomos de carbono, prefijo etanol, cuando tenemos tres carbonos, prefijo prot, propanol y así sucesivamente, ¿no? Entonces colocaremos simplemente la terminación ol. R, ¿qué representa R? R representa un alquilo, que puede ser un compuesto CH3, C2H5, ¿no? Todos los compuestos que vienen del carbono. Esos son los alcoholes. Entonces, yo veo el grupo OH y tengo que saber que eso es un alcohol, ¿no? Donde R es un alquil. Los carbonos, los alcoholes, chicos, pueden ser, por ejemplo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, solubles en agua, ¿no? ¿Cómo es eso, profesora? O sea que estoy hablando del metanol, estoy hablando del etanol, ¿no? Se refiere a la estructura que contiene un carbono, dos carbonos, al etanol, al propanol, al butanol, que van a ser solubles en agua. Pero a medida que aumenta su masa molar, por ejemplo, el pentanol, ¿no? El octanol, ¿no? Y así, mientras más larga es la cadena, pierde solubilidad en el agua. ¿Ya? Importante, su solubilidad solamente garantizamos en el agua hasta el carbono 4. Pierde solubilidad en el H2O. ¿Listo? Entonces, esos son los alcoholes, ¿ya? Ahora, hay tipos de alcoholes. Se van a clasificar de acuerdo al carbono en que se encuentra enlazado el grupo hidroxilo. Por ejemplo, este carbono, ¿no? Este carbono, miren, es un carbono que está enganchado a un solo átomo de carbono. Como está enganchado a un solo átomo de carbono, esto es un carbono primario, tú ya sabes, esto lo hemos estudiado anteriormente. Y por lo tanto, este alcohol sería alcohol primario, ¿no? Sería alcohol primario. Luego tenemos al otro carbono que viene a ser un carbono que está unido a dos átomos de carbono. Y ese carbono sería un carbono secundario. Por lo tanto, ese alcohol es alcohol secundario. Y el carbono que está unido a tres sería un alcohol terciario, ¿no? Porque sabemos que este carbono es un carbono terciario. De esa manera, entonces, clasificamos a los alcoholes primarios, secundarios y terciarios.
es importante que tengas claro qué tipo de alcohol es, porque vamos a ver que los alcoholes se oxidan y al momento de oxidarse, dependiendo qué alcohol son, si son primarios, secundarios o terciarios, vamos a ver que se forman el aldehído, la acetona, ¿no? Mediante el proceso de oxidación. También vamos a clasificarlos de acuerdo al número de los grupos hidroxilos que van a presentar. Por ejemplo, este alcohol tiene un solo grupo OH, por eso se llama monol. Mono viene de uno. Esta estructura tiene dos grupos OH, se llama diol. Y esta estructura tiene tres grupos OH y sería un triol. Pero cuando ya tenemos de dos a más OH en forma general, los llamamos poli porque son varios, entonces son estructuras polioles, ¿ok? Son monoles, un solo OH, y polioles, varios OHs. Listo. Muy bien, eso sería entonces la clasificación de los alcoholes. Entonces, la forma en su nomenclatura común, ¿cómo vamos a nombrar a los alcoholes? En este caso sería el alcohol con el prefijo de 1, alcohol metílico, en su nomenclatura común. Y lo que vamos a utilizar más, que viene a ser la sistemática, nombramos el prefijo del carbono, que es 1, met, y la terminación ol, porque es un alcohol, ¿no? Metanol. Alcohol etílico común y en la sistemática sería et, prefijo de 2, sería etanol. Lo que más vamos a estar utilizando en las cadenas principales es la nomenclatura sistemática. Por ejemplo, acá sería el alcohol propílico y en la sistemática sería propan. Ahora, aquí a partir del carbono 3 es importante que nosotros ya indiquemos dónde se encuentra el grupo OH, ¿no? Entonces, en este caso, ya vamos a hablar un poquito de las prioridades que tiene el grupo funcional OH frente a los dobles enlaces o a los sustituyentes, ¿no? Nosotros sabíamos que hay que darle prioridad a los sustituyentes para que puedan tener la menor numeración, pero ahora ya estamos en el grupo funcional. Entonces, este grupo funcional tiene que tener la prioridad. Entonces, este tendría que ser mi numeración de la cadena para nombrar a esta estructura. Por lo tanto, es una cadena de 3, pero en el grupo 1 está el grupo OH y eso sería el propan 1-ol, ¿correcto? El propan 1-ol. Aquí, por ejemplo, tengo la estructura de 4, que sería el prefijo but, eso sería el alcohol butílico, pero como el grupo OH sale del carbono secundario que estás viendo aquí, esto es el alcohol sec-butílico, ¿no? Ya lo hemos visto también en su momento, el sustituyente que se llama sec o ter. ¿Y cómo sería en la sistemática? En la sistemática, entonces, enumerando sería primer carbono, segundo carbono, bueno, acá no confundir por el carbono secundario, ¿no? Sino simplemente por la numeración. Sería 1, 2, 3 y 4. Prefijo de 4, prefijo but, y como en el 2 está el OH, sería el but, 2 bután, 2 ol, porque te dice que en el carbono 2 se encuentra ese grupo OH. Aquí, por ejemplo, carbono terciario, ¿no? Entonces, este alcohol se llama alcohol terbutílico, ¿no? Eso sería el alcohol terbutílico. Entonces, la sistemática, ¿no? La sistemática sería enumerando la cadena más larga, ¿no? Y la cadena más larga, en este caso tenemos a 1, 2 y 3. Y en el 2 tendríamos el sustituyente del metil, por eso colocamos aquí 2-metil y la cadena principal, ¿no? Propan 2-ol, ¿no? Ahí está. Propan 2-ol, porque en el grupo 2 está el OH, está el alcohol.
Eso sería, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ¿por dónde vamos a comenzar la numeración, chicos? ¿De cuánto es la cadena principal? No se me han dormido, ¿no? No sé qué les ha hecho el profesor anterior, ¿ah? ¿Están todo bien o no? Se han quedado asustados, creo, ¿ah? A ver, chicos, ¿de cuánto sería la cadena principal? ¿Cuál sería el nombre de esa estructura? De 4 carbonos es la cadena principal, ¿ok? Entonces sería 1, ahí ya debe estar enumerado. Alcohol isopentílico, porque tenemos de 5. Mira, ahí está el corazoncito que siempre decimos la estructura iso, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso es isopentílico. Pero como cadena principal, entonces tenemos que enumerar, ¿no? Dándole prioridad a ese grupo OH. Y sería entonces 1, 2, 3 y 4. 3-metil bután 1-ol. Eso sería la estructura de esos compuestos orgánicos oxigenados, ¿correcto? Tenemos otra estructura. Aquí tenemos ya la estructura donde está conformada por dos grupos OH, o dos grupos OH. Entonces, vuelvo a repetir, la regla me dice que tengo que enumerar la cadena que tiene mayor número de átomos de carbono. Listo, creo que está claro que la cadena principal estaría conformada por los átomos de carbono y que en este caso tengo que darle prioridad para que el grupo OH tenga menor numeración. Y esto sería 1, 2, ya estará marcadito, ya ves, 1, 2, y eso sería el nombre de esa estructura. Metil y el grupo OH es la cadena principal, por eso es que van a terminar en ol, pero como hay dos, usaremos el prefijo diol. Entonces será 5-metil, la cadena principal hexano, y coloco en donde se encuentran los grupos OH. Están en el grupo 2 y en el grupo 4, y eso sería el 2,4 diol. ¿Correcto? El 2,4 diol. En la siguiente estructura, por ejemplo, acá tenemos un doble enlace y un grupo OH. Tenemos que elegir la cadena principal. Y aquí el dilema ahora, ¿no? ¿A quién voy a tomar como cadena principal? Está claro que la cadena principal sería de 3. Pero ¿por dónde voy a enumerar, chicos? ¿Por el doble enlace o por el OH? ¿Por dónde voy a enumerar? Ese profe creo que era productor de... en su tiempo libre, así bien chistoso. Profesor, hemos sido compañeros de la universidad. Doble enlace, doble enlace. No, ¿cómo van a enumerar por el doble enlace, chicos? No se enumera por el doble enlace. El doble enlace es un alqueno. ¿Te acuerdas la tablita? La tablita, el alqueno está abajo, el alcohol está encima. Encima está la acetona, ¿no? Encima está el aldehído, encima está el carboxílico. El doble enlace es el que tiene menos prioridad, ¿no? Entonces, aquí el que manda es el alcohol. El alcohol tiene más prioridad y por lo tanto ese alcohol tendría que tener la numeración 1. Y no me vayan a enumerar del alcohol, ¿no? Ya saben que solamente se enumeran a los carbonos, ¿ok? Solamente enumeramos a los carbonos. Por lo tanto sería 1, 2 y 3, ¿ok? 1, 2 y 3, y el nombre de esa estructura sería 2-metil, por el sustituyente que estamos viendo aquí, 2-metil, y la cadena principal que son de 3, prop. Ahora, miren, les voy a enseñar. Prefijo de 3, profesora, eso es prop.
Si fuera todo enlaces simples, tú seguirías con el AND, ¿no? Si fuera doble enlace, seguirías con el EN. Si fuera triple enlace, seguirías con el IN. Es el doble enlace, el EN, y el grupo OH que está en el 1-ol, entonces sería el propenol, ¿no? Pero yo tengo que decir dónde está el doble enlace y dónde está el grupo OH. Por eso es que se corta y se dice que en el 2 está el doble enlace, ahí está el 2-en, y que en el 1 está el grupo del alcohol. ¿Estamos claros? Si en vez de ser doble enlace fuera triple enlace, exacto, tal cual, mi querido Brian. Sería el propinol. Exacto. Por eso es importante que ustedes primero definan el nombre, ¿no? Propanol, propenol, propinol, ¿no? Igual butanol, butenol, butinol, ¿no? Y luego ya ustedes partan para que puedan indicar en dónde va a ir la numeración del en, ¿no? O del in, dependiendo qué enlace tienen, y dónde va a ir la numeración del ol. ¿Correcto? Listo. Seguimos. En esta estructura, por ejemplo, ¿no? Tener mucho cuidado porque el hecho que tengan un anillo de 6, no significa que ustedes van a tener al benceno, ¿no? El benceno es una estructura de 6, pero debe de presentar sus 3 triples enlaces. En este caso solamente vemos que está el anillo de 6, o sea que estamos frente al ciclo hexano, ¿ya? Al ciclo hexano. ¿Por dónde voy a enumerar, profesor? Acá no tienes ni que pensar por dónde vas a enumerar porque estás viendo el grupo funcional del alcohol y él tiene prioridad, así que vas a enumerar por allí. Y entonces serían tus sustituyentes los que quedan libres, en este caso 4,4 dimetil, porque hay dos, y el nombre de tu cadena principal, ciclohexano, y como tiene el grupo OH es el ciclohexanol, ¿no? Eso sería el nombre de esa estructura. Aquí, por ejemplo, a ver, ¿por dónde vamos a enumerar? ¿Cuál sería el nombre? A ver, escríbanme el nombre de esa estructura. Dimetilciclohexanol. No, de la otra estructura, chicos. O esa es de la anterior, Alonso. ¿Cuál sería el nombre de esta estructura? A ver, Ryder, ciclopentan 2 en, ya, ciclopentenol sería, ¿no? Ok, y le das al 1-ol. 2 en 1-ol. 1-ol. Veamos. Efectivamente tengo que darle prioridad a ese grupo OH y simplemente su nombre aquí sería el ciclopenten 1-ol. ¿Correcto? Ciclopenten 1-ol. Ahora, a ver, ¿qué había pentan? Ya, mira, cuando tú quieres escribir, por ejemplo, Ryder ciclopentanenol, mira, tú has hecho esto, ciclopentanenol. Por eso siempre es importante que ustedes primero vean, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Ese es el ciclopent. Perfecto. Y luego es un pentán, un pentén o un pentín. Es un en. Entonces ahí te das cuenta que tú estás colocando de más ese an, ¿no? Es un ciclopentén y es un alcohol. Y ahí una vez que tú defines que es el ciclopentén,
el ciclopentenol, ¿no? Ahí es donde tú cortas, ¿no? En y ol, para que puedas dar la numeración. ¿Correcto? Por ejemplo, Alonso igual, ciclopentol, ¿no? Si tú pones solamente ciclopentol, yo sé que ciclopent es por el anillo de 5 y te estarías olvidándote el tipo de enlace que tiene esa estructura, si es an, en o in. Ahí te das cuenta que te falta colocar esos prefijos, ¿no? Y la terminación de alcohol por lo que es la terminación de ol porque es el alcohol. Entonces, siempre primero traten de definir su nombre, cuál es el nombre de la estructura, ¿no? Para que luego simplemente corten para indicar dónde está el doble enlace, ¿no? En este caso, dónde está el doble enlace y dónde está el grupo OH, ¿ya? Y eso sería la estructura, el nombre de esa estructura. Ciclopentenol, penten 1, pent 2 en 1 ol. Reacciones químicas que va a sufrir el alcohol. Les dije que prestaran atención cuando el alcohol era primario, cuando el alcohol era secundario, cuando el alcohol era terciario. Los alcoholes primarios, que ustedes saben que son los alcoholes que presentan un átomo de carbono, ¿no? Esto es un alcohol primario, un átomo de carbono. Ese alcohol primario, cuando se oxida, ¿no? Cuando se oxida, vamos a ver cuando se oxida que forma un aldehído, ¿no? Forma un aldehído. Y cuando ese aldehído se vuelve a oxidar, ¿no? Ahí está, mire el grupo CHO, porque solamente está unido a un carbono. Ahí está, a un carbono. Y cuando se vuelve a oxidar, vamos a tener la formación del ácido carboxílico, ¿no? Entonces ahí vemos el R con el COOH. Entonces los alcoholes primarios forman los aldehídos y si se siguen oxidando llegan a los carboxílicos. Los alcoholes secundarios, por ejemplo, que están unidos a dos carbonos, cuando estos se oxidan, como tienes dos carbonos, vas a formar el grupo carbonilo y eso te va a dar la formación de la acetona. Es importante entonces que sepas que del primario sale el aldehído y que del secundario sale la acetona mediante la oxidación. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos lo contrario? Lo contrario, porque te pueden preguntar, ¿qué pasa cuando el aldehído se reduce? Cuando se reduce, regresa al alcohol primario. ¿Y qué pasa cuando la acetona se reduce? Cuando se reduce, regresa al alcohol secundario, ¿ya? Esas son las reacciones que se estarían ocurriendo, ¿no? De acuerdo al tipo de alcohol para formar aldehídos o cetonas. Fenoles, que vienen a ser los fenoles, importante, nosotros hemos clasificado a los ROH como alcohol, ¿cierto? Donde R era un alquil. Ahora estamos viendo AR o H, donde esto representa a un aromático. Esto significa que es un aromático, que no es lo mismo que un alquil. Y cuando ya es un aromático, esto se llama fenol, ¿ok? Y debes de saber que el fenol no es un alcohol, ¿ya? No es un alcohol, no tiene las propiedades de un alcohol. Entonces, cuando ustedes tengan el anillo de benceno con el grupo OH, eso es un fenol. Ahí está. Fenol o bencenol, ¿correcto? Eso sería el nombre de esa estructura del benceno con el grupo OH. Y está claro que aquí tiene que tener la prioridad. Entonces, ¿cómo sería el nombre? Sencillo, porque igual vas a colocar al final el nombre de fenol nada más, ¿no? Sería entonces, primero tenemos el etil hidroxibenceno, una de las nomenclaturas tomando en cuenta como anillo principal al compuesto del benceno, ¿no? Esto es el etil
y esto es el hidroxi. ¿Ok? Eso es el etil, eso es el hidroxi y la cadena principal de benceno. Ahora, en orden alfa, acá hemos colocado orto, porque sabes que el orto es la posición 1, 2, ¿verdad? También puedes nombrarlo como 1-etil, 2-hidroxibenceno. Pero recuerda que si tú lo vas a nombrar como la estructura especial que viene a ser el benceno con el grupo OH y que se llama fenol, entonces la prioridad en cuanto a la numeración cambia. Yo tendría que darle a él prioridad y eso sería el ortoetilfenol, ¿correcto? Porque es la posición 1, 2, pero ya considerando a todo ese anillo con el grupo OH. O si no, el 2-etil, ahí está la numeración, no se ve muy bien, 1, 2, sería 2-etilfenol. Eso sería el nombre de esa estructura, ¿no? Como hemos visto en los anillos disustituidos, pero en este caso ya sería el grupo fenol, ¿no? El benceno con el OH. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el nombre de esa estructura cuando tiene el grupo OH y el grupo de metil? Sería posición 1,3, que sería meta, y esto sería el hidroxi y esto sería el metil. Orden alfabético, metahidroximetilbenceno, o si no, el 1, no, el 1-hidroxi 3-metilbenceno, respetando el orden alfabético porque la numeración van a ser las mismas, ¿no? Van a coincidir. Y ahora también tenemos la opción de tomar como si fuera el grupo en conjunto. Y cuando nosotros tomamos el grupo en conjunto, frente al OH, el metil no tiene prioridad, ¿no? El que tiene prioridad, el que tiene más peso, definitivamente es ese grupo OH. Entonces sería como prioridad 1 y esto sería 3. Y esto tú ya sabes que recibe el nombre de fenol. Sería entonces el metametilfenol o si no, el 3-metilfenol, ¿no? Entonces, repito nuevamente que el alcohol tiene mayor prioridad que los sustituyentes y en este caso el fenol, el grupo OH con el anillo de benceno, va a tener más peso que el anillo de benceno con el CH3, que también hemos visto que es un grupo especial que viene a ser el tolueno, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, tenemos el grupo OH, prioridad, menor numeración. Así que eso sería la numeración. Su nombre, 4-metil-benceno, y como ya tenemos aquí dos OHs, la forma correcta es colocar 1,2 diol. ¿Ok? 1,2 diol. Y en la otra estructura, igual menor numeración, sería entonces el benceno 1,2,4 triol, ¿no? Siempre colocando ese, perdón, siempre colocando ese grupo OH al final en la nomenclatura porque es grupo principal, ¿no? No me vayan a colocar 1,2,4 hidroxibenceno, ¿no? Eso no, porque esto está como cadena principal. Hidroxi lo vamos aquí, a ver. Ya, de ahí voy a regresar a la otra diapositiva, ¿no? Porque recuerden que nosotros en los alcoholes siempre vamos a nombrar como ol, ¿no? Como cuando es cadena principal. Pero si es como sustituyente, el alcohol se considera como hidroxi, ¿no? No sé si eso les coloqué o no, no me acuerdo. Clasificación. Ah, sí, sí les coloqué, ¿no? Ahí está. Importante, como cadena principal ol y como sustituyente hidroxi. Bien, pasemos ahora a ver los éteres, ¿no?
Los éteres son compuestos que tienen al oxígeno en la parte central y al costado puede ser un alquil o puede ser un aril, ¿no? Que derivan de los aromáticos. Los éteres son súper sencillos de nombrar porque vamos a ver que puedes utilizar la terminación éter cuando trabajas como una estructura en su nomenclatura común, ¿no? Va a tener el grupo oxi, pero normalmente, por lo general, los éteres van a trabajar como sustituyentes, ¿no? Y como sustituyentes van a tener la terminación oxi, ¿no? Vamos a ver ahora cómo se van a nombrar, ¿no? Voy a colocar aquí su nomenclatura. Va a ser el nombre del alquil, el otro nombre, alquil 1, el otro nombre del alquil 2, porque ustedes están viendo que aquí hay 1, aquí hay 2, ¿no? Alquil o aril, dependiendo cuál sea, ¿no? Alquil o aril, el R1, acá el nombre del R2 y finalmente la terminación éter, ¿no? Eso sería su nomenclatura. Pero por lo general nosotros vamos a trabajar con la como sustituyente, y cuando se encuentra como sustituyente, la terminación es oxi, ¿ok? La terminación sería oxi. Listo, entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto es un éter. Y esto vendría a ser la clasificación, antes de empezar con los nombres. La clasificación de los éteres. Yo trazo aquí un plano y vemos que el izquierdo y el derecho son iguales. Así que esto sería un éter simétrico, ¿no? En cambio, a este lado yo trazo un plano izquierda-derecha, eso sería un éter asimétrico, ¿no? Eso sería un éter asimétrico, porque vemos que no son iguales. Esa sería la clasificación. ¿Cómo los vamos a nombrar? Sencillo, solamente tienes que identificar cuál es el nombre de este grupo. Esto, profesora, es el etil. Muy bien, esto se llama etil. ¿Cómo se llama esto? También se llama etil. Muy bien, entonces simplemente como cadena principal con la nomenclatura común sería el dietil éter, ¿no? Dietil porque son los dos que se repiten. Y lo más conocido y lo que más se utiliza es la nomenclatura sistemática, que viene a ser o se va a considerar a ese éter como un sustituyente. Si yo lo voy a considerar como un sustituyente, debo de tomar a uno como cadena principal. Y la regla que te dice que vas a tomar a la cadena principal aquella estructura que tiene el mayor número de carbonos. Profesor, en ambos lados son 2, entonces toma cualquiera. Esto sería entonces tu cadena principal, cadena de 2. Y por lo tanto, todo esto estaría trabajando como un sustituyente. ¿Cómo se llama ese sustituyente? Como está conformada por 2 carbonos, eso es el prefijo et. Eso no va a cambiar, ya te dije, todo lo que vamos a estudiar van a utilizar los mismos prefijos. Pero el éter como sustituyente termina en oxi, así que su nombre sería etoxi. Entonces, ¿cuál sería el nombre de esa estructura? Sería el etoxi, ahí está, etoxi-etano, el nombre de la cadena principal, ¿no? Eso sería el nombre de esa cadena. En el ejemplo de aquí abajo, igual, en la nomenclatura común, tú tienes aquí, esto, profesora, es el metil y esto es el etil. Orden alfabético. Primero el etil y luego el metil. Etil, metil, éter, ¿correcto? Y luego tenemos en la sistemática que elegir la cadena principal, la más larga, ¿correcto? Esta es tu cadena principal y esto sería tu sustituyente. ¿Cómo se va a llamar? Un solo prefijo, prefijo met, entonces esto sería el metoxi. ¿Cuál sería el nombre entonces? Sería el metoxietano, ¿no? El metoxietano. En este caso, por ejemplo, como vemos que la estructura solamente es de 2 átomos de carbono, no es necesario enumerar, ¿no?
Ahora, pero cuando las cadenas son más largas, allí sí necesariamente vamos a tener que numerar. Aquí, ¿quién tiene la prioridad? Definitivamente la prioridad lo tiene tu sustituyente, pues, ¿no? Es el carbono 1. Esto es el carbono 1. Él tiene la prioridad, ¿ok? Entonces, esas son las formas de nombrar a nuestros éter, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el nombre? Esto es el metil. ¿Y esto qué es? ¿Lo identifican? Esto es el isopropil. Entonces, ¿cuál es el nombre? Isopropil metil éter, orden alfabético. I y M. Así de sencillo, ¿no? O si no, el otro, el éter isopropil metílico, ¿no? Y en lo que más vamos a utilizar, la sistemática, que sería elegir la cadena principal. ¿De cuánto es tu cadena principal? Mi cadena principal, la cadena más larga que yo puedo observar allí, es la cadena de 3, que sería esta de acá. Y esto sería el sustituyente. Un solo carbono, entonces tú te llamas metoxi. ¿Cuál sería el nombre? 2-metoxi, cadena principal, propano. Aquí, ¿de cuánto es tu cadena principal? Importante, la regla me dice que la cadena principal tome a la estructura que tiene el mayor número de átomos de carbono. Mi anillo tiene 6 y mi cadena lineal tiene 2. Así que, ¿quién va a ser cadena principal? Mi cadena principal, en este caso, sería este anillo, ¿no? Ahora, en la nomenclatura común, el benceno como sustituyente, fenil, y esto sería el etil. Su nombre, etilfeniléter. Y en la nomenclatura sistemática, ¿qué tendría? Tendría entonces aquí como cadena principal a ese benceno, y todo esto estaría trabajando como un sustituyente. ¿Cómo se llama? Carbono de 2, etoxi. Entonces sería etoxibenceno, ¿no? ¿Por qué, profesor, aquí el benceno es principal? Porque tiene el mayor número de átomos de carbono. Aquí tenemos entonces tres sustituyentes que serían los éter y que vamos a nombrar de la manera sistemática. Y en la sistemática te dice la cadena principal más larga y dándole prioridad donde esos sustituyentes tengan la menor numeración, ¿no? Sería entonces, aquí tenemos un metoxi, otro metoxi y otro metoxi. Posición de los metoxis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en 2, en 4 y en 6, 1, 2, 3, 4, igualito, ¿no? Da lo mismo, entonces tendríamos que enumerar de esa manera. Tendríamos entonces 2,4,6 trimetoxi y la cadena principal heptano. O sea, te das cuenta que el éter simplemente es un sustituyente más. Y préstame atención. El éter como sustituyente no tiene prioridad, es un sustituyente más. Si tú al momento de elegir entre un metil o un metoxi, tú básate en las reglas ya mencionadas, menor numeración. Si tu numeración coincide, orden alfabético, ¿no? Pero no vayas a pensar que si tú tienes un metil o un metoxi vas a darle prioridad al metoxi. No, es un sustituyente más y todos son analizados por igual. Aquí tenemos, por ejemplo, el grupo del éter y tenemos el grupo OH. Chicos, creo que acá está clarísimo, ¿no? ¿Cuál es el grupo funcional que manda acá? ¿Cuál es el grupo funcional que estaría mandando? ¿El éter o el alcohol? Están ahí, el alcohol. Muy bien, Brian. El alcohol. Definitivamente manda el alcohol. ¿Correcto? Y el éter estaría trabajando como sustituyente. 1, 2 carbonos, esto sería el etoxi. Nombre de esa estructura.
3-etoxi, cadena principal de 3, prop, ¿no? Todos los enlaces de la cadena principal son alcanos, son simples, por eso es propan, ¿no? Y tengo dos grupos OH que serían el diol. Pero recuerda que cuando tenemos 2 o 3 de los grupos funcionales, vamos a colocar siempre la O puede en algunos casos la A, ¿no? Como en el doble enlace, el triple, ¿no? En este caso colocamos la O, propano, y colocamos la terminación ol 1, 2, diol, ¿no? Por la presencia de ese grupo OH. Otro ejemplo. Ahora, aquí tenemos una estructura de doble enlace formada por 2 carbonos y aquí una estructura de doble enlace formada por 3 carbonos. La regla te dice que hay que elegir la cadena más larga, por eso ello sería la cadena principal, ¿no? Ahora, importante en cuanto a la numeración, ¿no? ¿Por dónde numero? ¿Por este 1 que sería el éter o por el 1 del doble enlace? Entonces, te vuelvo a repetir que el éter como sustituyente no tiene ninguna prioridad, es un sustituyente más. Así que frente a un sustituyente y al doble enlace, el que tiene prioridad es el doble enlace, ¿no? Tiene prioridad el doble enlace frente a un sustituyente. Entonces, el nombre de este sustituyente del éter sería 1, 2, esto es prefijo 2, ¿no? Sería etoxi, ¿no? Pero como tienes el doble enlace, entonces eso sería el etenoxi por el doble enlace. Su nombre, 3-etenoxi, porque de 3 está saliendo ese sustituyente, cadena principal de 3-prop, ¿no? Profesora, y tiene el doble enlace, por lo tanto es el propeno, correcto, pero hay que indicar en dónde está ese eno, que es el doble enlace, y eso está en el carbono 1. Y eso sería el nombre de esa estructura. Aquí, por ejemplo, la cadena principal está clarísimo que va a ser el anillo, ¿no? Entonces, como el anillo es la cadena principal, tengo que elegir siempre la menor numeración. ¿Quién tiene prioridad? El doble enlace. Entonces, como el doble enlace tiene prioridad, yo tengo que buscar de tal manera que los sustituyentes tengan la menor numeración. Y la menor numeración lo voy a tener de esta manera, ¿no? Sería aquí entonces 1, ¿no? 1 y continúo. 2, 3, 4, 5, 6. Profesora, ¿por qué por aquí no sería 1, 2? Porque si tú consideras de esta manera, tú tendrías en el 1 tu doble enlace y en el 2 tu sustituyente. Pero si tú tomas el de color azul, en el 1 está el doble enlace y en el 1 está tu sustituyente. Tienes menor numeración entonces de esa manera. Por eso consideras esa numeración, ¿no? Y su nombre entonces, esto sería el metoxi y esto sería el etil. Nombramos en orden alfabético 6-etil, 1-metoxi y el nombre de la cadena que sería el ciclo X11N. Eso sería el nombre de esa estructura. Acá igual, metoxi, benceno, sustituyente y el anillo principal de benceno. Prioridad. Y este metoxi-benceno, cuando consideramos con todo este anillo, se conoce como anisol. ¿Ok? Eso es el nombre que va a recibir. Entonces, ¿cómo se llamaría esta estructura? Depende. Lo puedo nombrar como sustituyente. Sería, por ejemplo, el metoxi y el bromo en orden alfabético para bromo, metoxi, benceno. O si quiero, puedo usar la nomenclatura, numeración 1 y 4, ¿no? Porque es el para. 1 bromo, 4 metoxi, aquí error, aquí tiene que estar el 4. 4 metoxi, benceno. O estarán diciendo, profesora, mejor como
anisol, ok, si es como anisol, recuerda que él tiene que tener la prioridad. Entonces, como anisol, este sería la numeración de para-bromo anisol o si no, del 4-bromo anisol, ¿no? Porque tendríamos que darle la prioridad a este carbono que contiene ese grupo de metoxi. Listo, chicos, ahora sí nos vamos a desarrollar nuestros ejercicios. A ver, clave en la pregunta 1. ¿Qué tienen en de clave en la pregunta número 1? Te dice cuál no es un requisito de la aromaticidad. ¿Cumple con la regla de Huckel? Claro que sí. ¿El anillo aromático debe ser plano con enlaces dobles alternados? Correcto. ¿Y debe presentar reacciones de adición en el anillo aromático? Esto no es un requisito para lo que es la aromaticidad, los compuestos aromáticos. Así que en la clave, en la 1, el que no cumple sería la clave casa, ¿no? Solamente 3 no estaría cumpliendo. Los demás sí son requisitos. Muy bien, Alonso, correcto, 1 casa. Vamos, chicos, pregunta 2. ¿Qué nos dicen? Con respecto a los compuestos mencionados, seleccione la alternativa correcta. Ambos son hidrocarburos aromáticos. A ver, estamos viendo aquí el anillo de benceno, ¿no? Eh, importante, importante, ¿no? Ambos son hidrocarburos. Vuelvo a repetir que los hidrocarburos son compuestos formados por carbonos e hidrógenos, ¿no? Y los carbonos y los hidrógenos en esta estructura no solamente están presentes, sino también acá hay compuestos de nitrógeno. Por lo tanto, este no es un hidrocarburo y tampoco este de aquí porque también veo el elemento del nitrógeno. Entonces, ¿son aromáticos? Sí, son aromáticos, pero no son hidrocarburos, ¿no? Entonces, esto sería falso porque hidrocarburos solamente son compuestos de carbono e hidrógeno. Así que eso sería falso. Te dice, ¿solo la anilina presenta estructuras resonantes? No, porque estoy viendo también que la piridina tiene el anillo aquí, la resonancia, ¿no? Eso es falso. ¿La piridina tiene 2 sustituyentes? No, ellos son parte del anillo, ellos no son sustituyentes. Y en la D nos dice, ambos compuestos presentan 6 electrones pi. En la primera estructura tenemos esto, 1, 1 y 1, y tenemos aquí el NH2, ¿ok? Y en la segunda estructura tenemos esto, aquí, ahí en vez de, voy a colocar con otro color, ¿ya? Acá tenemos N, y esto sería así, ¿no? Listo. Entonces, tenemos enlaces pi, 3 enlaces pi. 1, 2, 3, 1, 2 y 3, que son efectivamente 6 electrones pi. Así que eso sería verdadero. Y en la 2, la clave sería dado, mis chicos. ¿Está claro? En la 2 sería la clave dado. Pregunta número 3. Nos piden el nombre. Prioridad. Prioridad, menor numeración. Siempre tengo que darle la prioridad a la menor numeración. Entonces, la menor numeración sería 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿dónde veo que hay menor numeración? En este caso, vemos que la menor numeración sería comenzando pero importante, importante. Si yo nombro, por ejemplo, 1, 2, 3, perdón, por acá, 1, 2, 3, 4 del nitro, mi nombre de la estructura estaría terminando en benceno, porque todo se estaría tomando en cuenta como sustituyente. Pero acá me la clave, miren, yo veo acá la clave y esto es tolueno. Y si me dice tolueno, tú sabes que el tolueno es el anillo de benceno con el CH3. Eso quiere decir que tienes que darle prioridad a este carbono como 1, ¿no? Ya la clave te está ayudando. Entonces tienes el 1 y luego vas a la menor numeración. 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál sería su nombre? Orden alfabético, ¿no? Primero sería entonces el bromo, 5 bromo,
luego seguiría el nitro, 2 nitro, y la cadena de todo el anillo con SCH3 sería el, el, uy, ¿qué pasó? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Visualiza? Avísenme si se ve lo que estoy escribiendo. Voy a colocar, no sé. Ay, nitrotolueno. Ya, perfecto, gracias, Alonso. Listo, entonces esa sería la estructura. ¿Correcto? 5 bromo, el nombre, perdón, 5 bromo 2 nitrotolueno. Del otro lado, por ejemplo, veo aquí que está nombrando como benceno, ¿no? Entonces no hay problema, aquí prioriza la menor numeración, busco la menor numeración y en este caso, por todos los lados que yo comience, siempre voy a ver 1, 3 y 5. Entonces ahora sí voy a ver el orden alfabético porque todo es igual. Etil, etil, y esto de aquí, ¿lo identificaste? Eso es esto, ¿ah? CH, CH3 y CH3, ¿no? Esto es el isopropil. Y por lo tanto, el nombre de la estructura sería orden alfabético. 1, 2, dándole prioridad a la E. 1, 2, 3, 4 y 5. Sería entonces 1,3 dietil, 1,3 dietil, 5 isopropil, isopropil y el nombre de la cadena principal, benceno. Así que en la 3, ¿qué han marcado? ¿Qué han marcado en la 3? La clave sería avión. ¿Okay? La clave sería avión. Siguiente pregunta. 4. Acá pues definitivamente no hay nada que discutir cuál es la cadena principal, ¿no? Tienes que elegir la cadena más larga. Y la cadena más larga es esta que estamos viendo acá, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no te olvides, y 8. Entonces, él trabaja como sustituyente, se llama fenil, él es el metil y el otro es el bromo, ¿correcto? Nombre, orden alfabético, numeración, perdón, numeración. ¿Por dónde vas a enumerar? A ver, 1, 2, tenemos sustituyente, sustituyente, pero por este lado tenemos el triple enlace. Manda el triple enlace, pues definitivamente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Orden alfabético, su nombre, 4 bromo, 7 fenil y 7 metil y el nombre de la cadena principal, ¿no? La cadena es de 8, sería profesora oc, pero es un alquino, octino, pero ese octino, en el octino tú tienes que decirme en dónde está ese hino. Entonces ese hino está en el 2, sería 2 hino. Eso sería su nombre de esa estructura. Clave, entonces sería 7 fenil, 7 metil, 4 barco, ¿no? 4 barcos. Muy bien, correcto. Muy bien, Brian, 4 barcos. 5, a ver, ¿qué sería la respuesta en la pregunta 5? El antraceno dice, a ver, con respecto al antraceno, seleccione el valor de verdad o falsedad. A ver, tiene 7 enlaces pi y un sustituyente inorgánico. A ver, chicos, entonces, este antraceno, vamos a dibujarlo acá.
Ahí está. Eso sería el antraceno. Enlaces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? 7 enlaces pi. Eso sería entonces verdadero. Tiene 7 enlaces pi y un sustituyente inorgánico. Esto es un sustituyente orgánico que sería el metil. Y esto es un sustituyente inorgánico que sería el bromo. Así que eso sería correcto si tiene un sustituyente inorgánico, ¿no? Su nombre, a ver, su nombre, vamos a nombrar. Profesora, puede ser cerca al metil o puede ser cerca al bromo. Finalmente la numeración es la misma, ¿no? 1, 2, 3, 2, 3 vamos a tener. Como en este caso son, empatan, ¿no? Comience por aquí o comience por aquí. Ya tú sabes que siempre comenzamos por los carbonos alfa. Vamos al orden alfabético. Y el orden alfabético, en este caso tenemos eh, para el bromo, ¿no? Tendríamos que enumerar por el bromo. Sería entonces 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el nombre? Su nombre sería 2-bromo, 3-metil y el nombre de la cadena principal, ¿no? 2-bromo, 3-metil y la cadena principal que sería el antraceno. Eso sería el nombre de esa estructura y por lo tanto ese enunciado 2 sería correcto. Las posiciones 9 y 10, a ver, 1, 2, 3, 4, me voy hasta el otro extremo, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10. ¿Son los carbonos de tipo alfa? No, recuerda que los carbonos alfa están en el 1, en el 4, en el 5 y en el 8. 9 y 10 son carbonos de tipo gamma, así que este enunciado sería falso. Verdadero, verdadero, falso. La clave sería en la 5, perdón, la clave sería avión. ¿Correcto? Pregunta número 6. Con respecto a los alcoholes, nos dice, a ver, ¿pueden ser clasificados como monoles o polioles? Correcto, eso es verdadero. Muy bien. Los de baja masa molar como el etanol son solubles en agua. Sí, muy bien, correcto, eso es verdadero. Y por oxidación pueden formar aldehídos o cetonas. Sí, también dependiendo si es un alcohol, recuerda si es un alcohol primario, este formará mediante la oxidación un aldehído, ¿no? Un CHO. Pero si es un alcohol secundario, ¿no? Si es un alcohol secundario, mediante la oxidación, este será una cetona, ¿no? Una cetona. ¿Listo? Entonces esto también sería verdadero y todo sería correcto. En la clave 6 sería dado. Bien, 6 dado. Alonso, ya estás en la 8, ya estás corriendo. A ver, pregunta número 7. Pregunta número 7. Cadena principal. Vamos a elegir la cadena principal. ¿De cuánto es la cadena principal? Al ojo la más larga, ¿no? Sería la que estamos viendo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, ¿por dónde numeras? 1, 2, doble enlace. 1, 2, 3, grupo OH. ¿Quién pesa más? Nos quedó claro de que el que pesa más es el alcohol, ¿no? El alcohol pesa más, así que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y todo
todo lo que te queda fuera son tus sustituyentes. Esto sería el metil, esto sería el metil, ¿correcto? Metil, metil, metil. ¿Y cuál sería el nombre? 4,5 dimetil, siempre primero nombramos a los sustituyentes. Cadena principal, profesora, la cadena es de 8, oc, muy bien. Octan, octen, octin, hay doble enlace, muy bien, octen. Y como es un alcohol, octenol, ahí está. Y tengo que partir en el y tengo que partir en ol. Entonces sería oc, 7 en, ¿no? Perdón, 6, 6, 6. 6 en, porque es menor, ¿no? Siempre menor. 6 en y 3 ol. Eso sería el nombre de esa estructura. En la siguiente estructura, igual, elijo la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No me vayas a enumerar el bromo, ¿ah? No te vayas a equivocar. ¿Por dónde vas a enumerar esa cadena? Prioridad al grupo OH. Entonces, obviamente que aquí sería, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y todo lo que te queda fuera son sustituyentes. En este caso, el único, el bromo. Su nombre, 1 bromo, cadena de cuánto? De 6, ex, an, en, exen, y como es un alcohol, eso es un ol, pero como hay dos, diol. Entonces, dime dónde está el en y dime dónde están los dioles. Sería entonces 1 bromo, ex, 2 en, pero acuérdate que cuando hay dos hay que colocar el eno y acá colocamos el 1,4 diol. Y eso sería el nombre de esa estructura, ¿no? Entonces sería en la clave la 7 casa. Así es, muy bien, Alonso, así como mi nombre, Claudia Sofía. 7, ok, 7 casa, ok. Listo, muy bien. Pregunta 8. ¿Cuál es la clave en la pregunta 8? Tenemos que elegir, tenemos que ver quién va a tener prioridad. Miren, acá, por ejemplo, el nombre me dice que es fenol. Ah, si es fenol, no tengo por qué dudar, mi cadena principal es todo esto. Y él tiene la prioridad, o sea, el nombre ya me está ayudando, ¿no? Y ahora sí eliges por dónde te vas. ¿Te vas por el etil o te vas por el bromo? Profesora, 1, 3 bromo, 3 etil, son iguales. Ah, ya, entonces vete por el orden alfabético. 3 y 5. ¿Correcto? Así que su nombre sería 3 bromo, 5 etil y la cadena principal que sería el fenol. Eso sería el nombre de esa estructura. En la siguiente, benceno, 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 diol. Ok, está considerando a todo como si fueran sustituyentes, ¿no? Entonces, prioridad, el grupo OH. Por aquí o por aquí, si te das cuenta, da lo mismo, ¿no? Entonces será 1, 3 y 5. ¿Cuál sería el nombre? El único sustituyente sería este isopropil, porque este OH está como cadena principal porque termina en ol. Sería entonces 5 isopropil, benceno 1,5, 1,3, perdón, 1,3 diol. 1,3 diol. Y eso sería la respuesta.
Entonces, en la 8, la clave sería casa. Muy bien, Brian. 8 casa. Perfecto. 8 casa. Alonso, ¿qué pasó en la 8? ¿Está claro? A ver, ¿dónde te has equivocado? Has marcado dado. Has enumerado al revés. No has considerado el orden alfabético. Todo claro, ¿no? Pregunta 9. A ver, ¿qué nos dicen en la pregunta 9? Con respecto a los éteres, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, los éteres. ¿Su grupo funcional es el átomo de oxígeno? Sí, esto es correcto. El éter es un ROR. Eso es verdadero. El CH3 o CH2 es un ejemplo de éter asimétrico. CH3 o CH2, CH3. Yo trazo un plano y efectivamente no son iguales, por lo tanto, eso es verdadero. Es un éter asimétrico, ¿no? Y entre sus moléculas predominan los puentes de hidrógeno. Para que puedan predominar los puentes de hidrógeno, yo tengo que tener el enlace FON, el FH, el OH o el NH. Solamente estos me van a generar las fuerzas intermoleculares de puente hidrógeno. Y en tu estructura, aquí en este éter, tú tienes así, carbono, oxígeno, carbono, y el enlace H que podría confundirte no está enlazado al oxígeno, está enlazado al carbono, ¿no? Aquí son dos carbonos. Entonces, definitivamente no hay fuerzas de puente hidrógeno. Así está, ¿no? Esto es esto. Y no hay pues ninguno de estos enlaces que generen puente hidrógeno. Así que esto sería falso y la clave en la 9 sería dado, ¿no? 9 dado. Y en la pregunta número 10, te dicen el nombre. Vuelvo a repetir que aquí el éter es un sustituyente más, así que vas a elegir tu cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Hay algún grupo que pesa? No hay ninguno, entonces como no hay ninguno, voy a priorizar los sustituyentes, ¿no? Más cercano 1, 2 etoxi, 1, 2 nitro. Entonces sería 1, 2, 1, 2, 3, etoxi y metil, 1, 2, 3, 4. Ah, por este lado derecho se hace más largo a los sustituyentes, así que opto por la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál sería su nombre de la estructura? Tenemos aquí el metil, tenemos aquí el nitro y tenemos aquí el etoxi, ¿no? Etoxi. Sería entonces primero mencionar al etoxi. Sería 2 etoxi, 3 metil, 5 nitro y la cadena principal. ¿De cuánto? De 6. Hexan, hexen o hexin. Todos son dos enlaces simples, entonces sería simplemente hexan. Y eso sería su nombre de esa estructura, ¿no? La siguiente estructura. A ver, ¿cuál sería el nombre de esta estructura? A ver, chicos, ustedes solitos. ¿Cuál es el nombre de esa estructura en la 10? Escríbanme en el chat su nombre. Primero identifiquen los grupos funcionales, quién tiene más peso, quiénes son sustituyentes. Identifiquen su cadena principal y luego recién proceden a nombrar. A ver, 6 metoxiciclohexa 2,4
dien 1 ol. Ok, Alonso. Brian también nos dice 2,4. Ok, correcto también Brian. Muy bien. Efectivamente, además las claves te ayudan, ¿no? Porque te dice que es el ol, entonces la prioridad va a ser para el alcohol. Y este es mi alcohol, ¿no? Este es mi alcohol. Ojo que no es el fenol, ¿ah? No se me vayan a estar confundiendo. Acá el fenol es este, ¿ah? Por favor. El benceno con 3 dobles enlaces y el OH. Esto es el fenol. Esto no es fenol, no tiene 3 dobles enlaces. Entonces, esto es un alcohol. Uno, ¿para dónde voy, profesora? ¿Para el metoxi o me voy para el doble enlace? ¿Quién tiene prioridad? El doble enlace. El metoxi es un sustituyente más, él no tiene prioridad. Es como cualquier cloro, bromo, metil, propil, ¿no? 5 y 6. Y ahora sí su nombre sería entonces 6-metoxi y el nombre de la cadena principal. Ciclo, muy bien, ciclo. Ex, porque son de 6. Hexan, no. Hexen, sí. Pero acá tienes 2 dobles enlaces. Cuando tú tienes 2 dobles enlaces, la regla te dice hexa y coloques los 2 dobles enlaces, ¿no? Dien, porque son 2. 2,4 dien y el nombre de la cadena principal, que en este caso sería el alcohol 1-ol. De esa manera se nombraría a esa estructura. 6-metoxiciclohexa 2,4 dien 1-ol y eso sería la respuesta a la clave avión. ¿Correcto? A ver, es la A de amonio. La A de amonio. Listo, chicos. Y entonces estos serían las domiciliares, ¿no? 1 avión, 2 barco, 3 casa, 4 dado y 5 dado. La siguiente semana continuamos con la nomenclatura orgánica. Todavía nos falta ver aldehídos, carboxílicos, cetonas, así que por favor repasen, practiquen los prefijos, las reglas, ¿no? Cada vez vamos aumentando más. La próxima vamos a ir viendo que en el caso de las cetonas terminan en ona, en el caso del aldehído termina en al, en el caso del carboxílico termina en oico, ¿no? Y lo único que va a ir cambiando son los sufijos, pero las reglas son las mismas, ¿ya? A ver, tenemos minutitos, Alonso, ¿tenías que tomar una captura? Alonso, Alonso, ¿por qué estás triste, Alonso? Mucha información, mucha orgánica, pero tú vas a ser médico, ¿no? Tienes que saber bastante química orgánica. Ah, la de sustituyentes inorgánicos. Okis, okis, okis. ¿Era sustituyentes inorgánicos en el benceno? Sí, ¿no? En el benceno. En el benceno. Aquí. Peor todavía en bioquímica, ¿no? Más todavía en bioquímica. Busca nada más cómo son los ciclos los biociclos bioquímicos. Salen un montón de estructuras. Bioquímica fue un curso, uno de los cursos que más me hizo sufrir en la universidad. Hay bastante información de estructuras, reacciones. Bravo, bravo la bioquímica. Ya, está bien, ¿no? ¿Listo? ¿Ya tomaste la captura? Listo, mis chicos. Entonces, a estudiar, a repasar y nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Un abrazo, cuídense. Chao, chao.